Dios, bendito sea su santo nombre, hermanos. Nuevamente estamos delante de Dios, muy agradecidos, hermanos, porque hasta aquí Dios nos ha ayudado, nos ha cuidado, nos ha bendecido, a pesar de la situación que se vive. Dios tiene misericordia de sus hijos y nos cuida y derrama bendiciones abundantes, inmerecidas. Le damos gracias a Dios porque es su palabra, Señor. La palabra del Santo Dios sea escuchada, sea bendición para los redimidos y sobre todo, por sobre todas las cosas, para honra y gloria de Dios. Oramos, hermanos benditos. Señor, te damos muchas gracias porque nuevamente, Señor, podemos exponer tu santa palabra. Es nuestro granito de arena, Señor, en la obra gloriosa de tu Hijo Santo, de tu Hijo Jesucristo, su obra redentora. Estamos aquí, Señor, para darte honra y gloria. Te ruego, Señor, que prepares los corazones, que nuestro corazón sea tierra fértil para que demos fruto abundante para la gloria de tu santísimo nombre. Que tu santa palabra no vuelva a ti vacía, Señor. Que haga en cada uno de nosotros lo que tú quieres, Señor. Sí, bendito Dios, te rogamos, te suplicamos, Señor, que este pan del cielo lo podamos digerir y aprovechar en todo lo que es, Señor, su grandeza. La grandeza de tu amor, de tu poder, de tu misericordia. Todo lo pedimos en el bendito nombre de tu santo Hijo Jesucristo, para la gloria tuya, Padre Santo. Amén. Y leemos, hermanos, para la gloria de su santo nombre. Leemos en carta a los Tesalonicenses, en la primera carta, en el capítulo 4, y vamos a leer del verso 2 al verso 8. Por favor, hermanos. Primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 4 y del verso 2 al 8. Unidos, hermanos, leemos, por favor. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es el vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Que también nos dio su Espíritu Santo, hermanos. Estamos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Por favor, hermanos, les pido que otra vez vamos a leer esta lectura preciosa. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es el vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Santo Espíritu. Tan importante, hermanos, es que estemos sellados con el Santo Espíritu de Dios, porque así tenemos la fuerza para poder apartarnos del pecado. Y entonces agradaremos a Dios. Bendito sea su santo nombre. Bueno, tenemos un objetivo: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ese es nuestro objetivo. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, Dios es santísimo. Es 3 veces santo.
No hay otro como Él. No podemos ofender su santidad. Debemos pedirle a Dios que nos dé entendimiento para que vivamos esa vida de santidad que le agrada, que le glorifica, que le honra. Que el Señor nos ayude, hermanos. Bendito sea su santo nombre. Dice paz en hebreo, shalom, shalom, del griego eirene, del latín pacem. No solo es ausencia de guerra, la paz no es solo ausencia de guerra, ni de conflictos, ni de pleitos, ni de decisiones. Es la serenidad que el Espíritu Santo nos inunda en el corazón. La paz de Dios, hermanos, es muy importante. Por eso dijo el Señor Jesucristo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo. La paz del mundo es ficticia, es falsa. Si acaso es temporal, pero la paz de Dios es eterna, porque Dios es eterno. Entonces la paz de Dios es muy importante. Paz de Dios en hebreo, shalom, del griego eirene, del latín pacem. Y no solo es ausencia de pleitos, de conflictos, de guerras, es la serenidad que el Espíritu Santo nos inunda el corazón. Como fruto del Espíritu, la paz es la profunda quietud. Como fruto del Espíritu, la paz es la profunda quietud del corazón. No hay conflictos, no hay miedos. Tenemos la paz de Dios, hermanos. Ser hijo de Dios no es fácil. Por supuesto que no es fácil, porque tenemos que dominar nuestra carne, tener templanza, pero para eso Dios nos dio su Santo Espíritu. Estamos sellados, ¿sí? Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Nuestra vida ya es extraordinaria. Entonces, hermanos, tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. La santidad, hermanos, es algo que agrada a Dios. La santidad es perfección moral. La santidad es perfección moral. Que una moral sin rencores, sin odios. Tratar de vivir una vida correcta, una vida recta que alabe a Dios. La santificación es separación del mal y del pecado. La santificación es la separación del mal y del pecado. Y es dedicación al servicio del reino de Dios. Para eso nos salvó Dios, para estar a su servicio. En la antigüedad, hermanos, cuando Dios ordenó a Moisés que erigiera el tabernáculo, todos los utensilios, todos estaban santificados, es decir, dedicados al servicio de Dios. Para eso nos santificó Dios. Para eso exige, una santidad, una santificación, sí, una calidad moral superior. Porque entonces tenemos que distinguirnos, hermanos. No tiene caso que diga yo que soy cristiana, que Dios me salvó, que el Señor Jesucristo me lavó con su sangre preciosa y sigo con mis malas costumbres, sigo con mis hábitos de maldad, sigo con las obras carnales. No es posible, hermanos, porque Dios es santo, 3 veces santo, hermanos, sí. Entonces tenemos que apartarnos de toda clase de pecado. La paz, hermanos, es la profunda quietud del corazón. Apoyados en esa convicción de que Él tiene el control de todas las cosas. El Espíritu Santo es tranquilidad, es liberación de preocupaciones. El Espíritu Santo es tranquilidad, hermanos, sí, porque ya no tenemos la angustia, ya Dios nos liberó de la carga del pecado. Tenemos que tener esa fe que agrada a Dios. Si Dios puso paz en mi corazón, es decir, ya me quitó la carga del pecado, entonces todo está en las manos de Dios. Sí, hermanos, no es fácil. Esto no quiere decir
que somos libres de problemas. Los problemas, las aflicciones siguen, las pruebas, las tristezas, las amarguras, pero tenemos el poder del Espíritu Santo con nosotros. Dios lo sabe, por eso envió ese poder, esa ayuda, el consolador, la ayuda del Santo Espíritu de Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, es la tranquilidad del Espíritu, la liberación de preocupaciones internas y externas. Si tenemos la paz de Dios, hermanos, estamos libres de esas preocupaciones internas y externas. Dejar todo en las manos de Dios. Esto no quiere decir que nos vamos a echar a dormir, no, de ninguna manera. Tenemos que estar trabajando y buscando en oración el hacer la voluntad de Dios, hermanos. Aleluya. Esa paz también, hermanos, esa tranquilidad, acabo de decir, es una óptima comunión con Dios, una óptima relación con Dios. ¿Cómo? En oración, hermanos, ¿sí? Entonces, tenemos que estar muy atentos, hermanos, a la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios también, nuestra conducta se refleja en lo que hacemos, en lo que hablamos, en lo que decimos. Y cuando hacemos algo indebido, el Espíritu de Dios se contrista. El que con gemidos indecibles intercede por nosotros. Y pagarle mal, ¿sí? No es correcto, hermanos, no es justo de ninguna manera. Tenemos que esforzarnos por vivir esa vida de santidad. Para el ser humano natural, ya le veíamos, no pueden, porque no conocen el Espíritu de Dios, ni lo pueden recibir. Lo recibimos los que recibimos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Inmediatamente Dios nos selló con su Santo Espíritu. Aleluya. Bueno, debemos de buscar esta relación con Dios en Cristo, orando cada día, hermanos, orando. Vamos a hacer una lectura, en Hechos 9:31, por favor. Hechos 9:31 dice así: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban y fortalecidas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona que trabaja, hermanos, una persona que está intercediendo por nosotros de día y de noche. Entonces dice también el Señor Jesús: hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Sí. Está intercediendo también el Señor Jesús, está en el lugar a la derecha, al trono, a la derecha del trono de Dios. ¿Qué hace? Intercede por nosotros también, hermanos. Sí. Está pidiendo que entendamos para que llevemos una vida recta para la gloria de Dios. Bueno, la voluntad. ¿Qué es la voluntad, hermanos? Bueno, la voluntad es el atributo de Dios por el cual Dios se determina de manera independiente, inmutable y perfecta para realizar todo cuanto Él quiere. La voluntad es el atributo por el cual Dios se determina de manera independiente, inmutable y perfecta para realizar todo cuanto Él quiere. Voluntad es determinación, es el deseo, es el consentimiento, ¿sí? El asentamiento o la equisencia de Dios. Equisencia quiere decir consentimiento, ¿sí?
estamos bajo la voluntad de Dios. Y Él determina, ¿sí?, como soberano que es, Él sabe cuándo y cómo nos va a ayudar. Pero es importante, hermanos, que busquemos hacer esa voluntad con diligencia. Busquemos hacer la voluntad de Dios. No es fácil, hermanos. La carne se opone. Pero entonces es cuando el Espíritu Santo está con nosotros, ayudándonos, intercediéndonos. Bendito sea su santo nombre. Es el consentimiento de Dios en cuanto a todo lo que existe. Lo que existe es por el consentimiento de Dios, por su conocimiento, por su sabiduría, por su voluntad. Aleluya. Sí. Todo lo que existe en el universo está determinado por la voluntad de Dios. Aleluya. El Señor Jesús actuaba no conforme a su voluntad, sino a la voluntad del Padre. Sí, el Señor Jesús actuaba conforme a la voluntad del Padre. Vamos a leer lo que dice en Juan 5:30. Aleluya. Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Está hablando el Señor Jesús. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Es una palabra hermosísima, hermanos, sí, por favor. No puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Sí. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo en todo. Él hacía la voluntad del Padre Santo. No hacía él vino. Su obediencia es lo que le agradó a Dios. Sí. El primer Adán fue su pecado grande. No oyó, no atendió la voz de Dios. Escuchó la voz del maligno y fue su tremenda caída, que estamos sufriendo, ¿sí? Entonces, pero ya tenemos la ayuda del Señor Jesucristo. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? A deshacer las obras del diablo. ¡Aleluya! Bendito sea su santo nombre. Entonces, el Señor Jesús se nutría. Fíjese bien, el Señor Jesucristo se nutría en hacer la voluntad del Padre y no hacía nada que no estuviera dentro de la voluntad. Vamos a ver lo que dice Juan 4:34. Para que todo esto es, hermanos, palabra de Dios. Sí. 4:34 dice: Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Él obedeció hasta el final. Por eso dice en esa hermosísima palabra, hermanos, del viernes de crucifixión: consumado es. Terminó la obra con su sacrificio, con el derramamiento de su sangre inocente, preciosa. Consumado es. Cumplió, obedeció hasta el último momento de su vida. El enemigo pensó que ya había terminado con el Hijo de Dios. Apenas empezaba la obra maravillosa, porque por esa sangre preciosa somos redimidos. Y dice de hermosa manera que el Señor Jesucristo exhibió la derrota de Satanás públicamente. Así dice el Santo Libro. Pero también la exhibió
mundialmente, ya hemos dicho, universalmente y eternamente, totalmente exhibió la derrota de Satanás. Bendito sea su santo nombre. Entonces, el Señor Jesucristo, sí, no hacía nada que no estuviera dentro de la voluntad de Dios. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, dice el salmista. Pero como hijos de Dios, también tenemos que tener esa fijación en nuestro sentir, en nuestra voluntad y en el corazón. El hacer tu voluntad me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Esto dice en el Salmo 48. Búsquelo, apúntelo, ahí después van a aparecer las citas para que usted busque. Entérese, hermanos, entérese. Fíjense que hay veces no me gusta poner la cita, porque para que tengamos el interés de buscar a dónde dice esto. Sí, hay veces, bueno, la mayor de las veces nunca pongo la cita. Para que al que le interesa, entonces busca, a ver, ¿qué le interesa? Sí, bueno, entonces dice, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Dijo el Señor Jesús a sus discípulos, ejemplo os he dado. Esto lo dijo cuando le lavó los pies. Dice, me llamad maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pero siendo yo el maestro, el señor, ejemplo los he dado. O sea, humildad, sí. Entonces es lo que debe caracterizar a los hijos de Dios. Humildad, obediencia y amor para la gloria de su santo nombre. Bueno, entonces dice, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y si Él hace la voluntad del Padre, pues nosotros también, hermanos, nosotros también tenemos que hacer dispuestos con diligencia, aceptar la voluntad de Dios, buscar con diligencia cuál es tu voluntad. En la mañana, cuando nos despertamos, bendito Dios, gracias por este nuevo día, pero guíame para hacer tu santa voluntad. Dios es soberano. Él es soberano. Esto significa, sí, que prepara sus propios planes y los lleva a cabo en su momento y a su manera. Dios es soberano, no hay otro como Él, sí. Su soberanía significa que prepara sus propios planes y los lleva a cabo en su momento y a su manera. Su soberanía es una expresión de su inteligencia, hermanos. No hay como nuestro Dios en inteligencia y sabiduría, sí. Demasiado. Nadie puede alcanzar la inteligencia de Dios ni su sabiduría, porque Él es único. Y su inteligencia, la sabiduría humana no se compara, hermanos, con la sabiduría de Dios. La sabiduría humana, dice en Santiago 3:15, la sabiduría humana es diabólica. La sabiduría de Dios es celestial, es santa, es perfecta. Aleluya. Su poder y su sabiduría son supremos. Su poder y su sabiduría no hay igual. Es supremo, es superior a la inteligencia humana. Significa que la voluntad de Dios, esto significa que la voluntad de Dios no es arbitraria, sino que actúa completamente en armonía con su carácter. La voluntad de Dios no es arbitraria, sino que actúa, ¿sí? Actúa completamente en armonía con su carácter. ¿Cómo es su carácter, hermano? Es amor, es paz, es sabiduría, es bendición. Es todo lo bueno que nos puede dar, ¿sí? Ese es el amor de Dios. Nos procura todo el bien posible para nosotros. Aleluya. Es la expresión de su poder
y de su bondad, porque no actúa arbitrariamente, ni nos da el pago que merecemos. Da oportunidad y oportunidad para que nos arrepintamos y busquemos su rostro, sobre todo en este tiempo, hermanos. El Señor Jesús está a las puertas. No perdamos el tiempo. Es tiempo de orar, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de vivir en santidad, en esa santidad progresiva que le agrada a Dios. La voluntad de Dios, hermanos, es divina, siempre es buena. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo no va a ser agradable, hermana? Mi voluntad es corrupta, mi voluntad es voluntariosa, mi voluntad es caprichitos. ¿Sí? No, la voluntad de Dios es perfecta. Es agradable, es perfecta. No hay equivocación en su voluntad, hay solo amor y buena. Su bondad, sí. Busca lo mejor para nosotros, aleluya. Es un llamado, no para hacer, el cristiano es llamado, no para hacer su voluntad. De la carne, de los pensamientos, sino la voluntad de Dios. El cristiano debemos afanarnos, ¿sí? No por seguir en las obras carnales, no por hacer las obras de los pensamientos y de la carne, no, hermanos, sino hacer la voluntad de Dios, anhelar hacer la voluntad de Dios. Lea, por favor, lo que dice Efesios 2:3. Aleluya. Efesios 2:3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero ya Dios nos sacó, hermanos, nos sacó, pagó nuestro rescate. No podemos vivir en pecado ingratamente, hermanos. ¿Quién iba a pagar mi pecado? ¿Quién? Los animales cubrían en el Antiguo Testamento las ofrendas por la expiación del pecado, cubrían, pero el Señor quitó totalmente el pecado, venció al pecado, venció a la muerte, venció al maligno, a su santo nombre, gloria, aleluya. Entonces, hermanos, el llamado del cristiano es para hacer la voluntad de Dios, ya no vivir en las obras carnales, y hacerla de todo corazón, no a fuerza, hermano. Dios no quiere las cosas a fuerza. No podemos engañar a Dios, hermanos. Engañaremos al hombre, y ni al hombre, hermanos, ni al hombre. Pero a Dios jamás. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces, hermanos, sembremos santidad y bendición para nuestros hijos. Para la generación, dice que hasta la tercera y cuarta generación, Dios bendice cuando se obedece a su santa palabra. Dios, debemos anhelar el hacer su voluntad de todo corazón. Para vivir, debemos vivir conforme a la voluntad de Dios, ya no a la nuestra, ya no. ¿Qué dice esa palabra de Dios tan hermosa que me gusta? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Hermanos, no podemos ser ingratos. Por supuesto que no es fácil vencer a la carne, pero tenemos el poder del Espíritu Santo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 4:2. Primera de Pedro 4:2, hermanos, por favor. Es muy importante esta palabra, hermanos. Muy importante que prediquemos la palabra de Dios, pero basados en la palabra de Dios, sí.
Primera de Pedro 4, verso 2. Aleluya. Dice así: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Quedes con este texto en su mente y en su corazón, hermanos, que Dios nos dé entendimiento. Sí. ¿Se acuerda? Cuando estábamos en la primaria, las maestras nos ponían a hacer una plana. No debo hacer ruido en el salón. Y hacíamos una plana. Pues así hay que hacer textos, de escribirlos en una plana para que se nos graben en la cabeza y más que en el cerebro, en nuestro entender, en el corazón. Sí, preciosa la palabra de Dios, hermanos. Para no vivir, fíjese bien, y sobre todo en este tiempo tan difícil, hermanos, preparémonos porque el Señor Jesús está a la puerta. ¿Sí? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. Ya no somos del montón. Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos redimidos. Tenemos privilegios hermosísimos. No seamos ingratos, hermanos, por favor, sino conforme a la voluntad de Dios. También leemos en Romanos 6, 11 y 13. Romanos 6, 11 y 13. La palabra de Dios, hermanos, nos instruye. Por eso es bueno y es necesario estarla leyendo continuamente y en orden. No un día leo un salmo, a otro día leo el Evangelio. No, escojamos un libro. Sí, podemos empezar con el libro de Proverbios, con los 4 Evangelios, con el libro de los Hechos, que es maravilloso, hermanos, con el libro de Hebreos, hermanos. El libro de Hebreos lo escribió el Espíritu Santo. Entonces hay tantas formas de hacer la voluntad de Dios y vivir en esa voluntad. Aleluya. Dice Romanos 6, del 11 al 13. Dice así: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos, nuestros miembros, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Sí. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que cada palabra se nos quede grabada en el corazón. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El Señor es justo y nos da conforme a nuestras obras. Entonces, que nuestras obras sean justas, sean rectas, nuestras obras sean de amor, sean de obediencia. Bendito sea su santo nombre. Los cristianos, hermanos, fuimos llamados a una vida, a un andar, ¿sí?, que agrade a Dios. Ya no voy a agradar a mi carne, ya no. Mi carne, sin el poder del Espíritu Santo, me dominaba. Hacía yo lo que mi carne me ordenaba. No, me las va a pagar, me voy a desquitar. Eso ya terminó definitivamente. Ahora vivimos para hacer la voluntad de Dios. Fuimos creados y llamados para andar, para vivir una vida que agrada a Dios. Eso entraña, hermanos, una vida
para Dios, completamente. La santificación se caracteriza por abstenernos de inmoralidad sexual. Sí, la santificación se caracteriza en nosotros como cristianos, de abstenernos de inmoralidad sexual, por la templanza que tenemos, porque tenemos el poder del Espíritu Santo. El hombre natural, repito, hermanos, así está en la Biblia, no puede, porque no tiene el poder del Espíritu Santo, pero nosotros sí, así es que no hay excusa. Dice la palabra de Dios, conocemos la palabra de Dios. El Espíritu Santo, Dios lo envió y está en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo, está en nosotros, porque todo nuestro ser es templo del Espíritu Santo. Por eso cuando se peca en adulterio, se peca con todo el cuerpo, hermanos, y el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Está en nosotros y con nosotros, porque dijo el Señor Jesucristo, estaré con vosotros todos los días. Está atrás, adelante, arriba, abajo, protegiéndonos. No es correcto, hermanos, que sigamos viviendo en las costumbres, en los hábitos, que nada bueno nos traían. ¿Qué ganancia tenemos de una vida de pecado? Angustia, temor, miedo. Ay, nada bueno deja el pecado, hermanos. Aparentemente, parece agradable, pero su fruto es amargo. Su fruto es muerte, hermanos. Bueno, sí. Evitar decididamente el adulterio. Esa es la vida del cristiano, del hombre y de la mujer redimidos. Decidir dejar el adulterio. Decididamente, para siempre, hermano. Eso no va con los cristianos. Bueno, si usted quiere agradar a Dios y si quiere bendiciones para su familia, si no le van a dar dinero, herédele bendiciones por lo menos, hermanos, ¿sí? Apártese, el enemigo pone, ¿qué dice? El libro de Proverbios habla muy bien del adulterio, ¿sí? Los hombres son atraídos por las mujeres que aparentemente es una dulzura el pecado, pero al fin de ellos es amargura y muerte. Entonces, hermanos, el cristiano es llamado a la santidad en la esfera de lo sexual y en todas las esferas, ¿sí? Somos llamados a vivir una vida de santidad, una vida apartada totalmente del pecado, una vida de una moralidad excelente para la gloria de Dios, ¿sí? Apartados totalmente de la esfera sexual. Debe ser obedecida estrictamente esta palabra. Debe ser obedecida estrictamente esta palabra. Porque dice el Señor Jesús, yo soy el vengador. Es decir, el que castiga. La paga del pecado es muerte. Dios es amor, hermanos. Dios es amor. Mandó a su Hijo por amor. Pero también es justicia. Lo que el hombre siembra, eso va a recoger. No lo dude, hermanos, es palabra de Dios. No, Dios no puede ser burlado, jamás, hermanos. Ni los hombres, hay veces, mucho menos Dios. Entonces, hermanos, estemos atentos a la palabra de Dios, porque debemos obedecer a Dios en todo. Dice que los ojos de Dios examinan al hombre. Ve la calidad de vida que tenemos como redimidos. Sus párpados examinan, así dice el salmista. Entonces, hermanos, no podemos, dice también el salmista de hermosa manera, ¿a dónde me esconderé de tu espíritu? ¿A dónde? ¿A dónde? No hay lugar, hermanos, no hay lugar. Lea
ese Salmo 139, precioso Salmo, sí, de la omnipotencia de Dios. ¿A dónde me esconderé? En lo más profundo, en la oscuridad. Ahí voy a resplandecer porque no me puedo esconder de Dios en ninguna parte. Entonces, hermanos, no esperemos el castigo. No esperemos cosechar bendiciones cuando no fuimos obedientes con la palabra de Dios. Sembremos, hermanos, sembremos obediencia, sembremos amor, sembremos paz. Y sobre todo, para que nuestros hijos cosechen el beneficio de la obediencia, el beneficio del amor de Dios, hermanos, el beneficio de la paz. No hay como la paz de Dios. Sí, es tranquilidad absoluta. No hay temor. Vivimos en paz. Bendito sea su santo nombre. El que practica la el que practica la promiscuidad sexual, Dios lo va a llamar a cuentas, hermanos. No podemos ofender. Ya dijimos, somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros, el poder de Dios. No podemos decir no pude, porque Dios por eso proveyó esa ayuda. Sí. Dios nos ha llamado a la santificación en todos los aspectos, no nada más en lo sexual, hermanos, en todo. En el robo, en el odio. Un ser santificado no puede odiar. Un ser santificado no puede mentir. Puede, pero no debe. No podemos seguir viviendo las costumbres del mundo de la carne, porque ya el Señor Jesucristo con su sangre preciosa pagó nuestro rescate. Amados hermanos, que Dios nos dé entendimiento. Aleluya. Nos llamó a la santificación. No a la inmundicia. Decididamente, Dios nos mandó a ser santos, ¿sí? No a la inmundicia. Así dice la palabra de Dios. Su autoridad está atrás de esa palabra. Su autoridad está, es Dios el que está hablando. Dios nos habló, nos llamó a santificación, no a inmundicia. Su autoridad está atrás de esa prohibición, de esa palabra. ¿Sí? El Santo Libro avala lo que la palabra de Dios, lo que la doctrina de Dios nos enseña. Nos ha dado el poder de su Santo Espíritu. Nos selló para ser aptos para el reino de los cielos, hermano. El sello de Dios no es un sello del gobierno, no es un sello del rey. Los reyes usaban anillos para sellar sus cartas, sus edictos. Sí. Pero el sello de Dios, hermanos, es algo muy especial, que no debemos tener en poco. Es un privilegio estar sellados por el Espíritu Santo de Dios. Es un privilegio tener ese poder para poder hacer la voluntad de Dios e identificarnos. No sé yo. Hay un ejemplo muy precioso, hermanos, una ilustración. Había un niñito que tenía SIDA. Y era niñito. Los niñitos son traviesos, son inquietos, son juguetones. Andaba cargando un tanque de oxígeno porque estaba bastante malito. Pero como niñito era inquieto, juguetón. Y su mamá siempre lo vestía de una camisita roja para identificarlo entre los niños. Ese andaba afuera de la casa. Inmediatamente los localizaba por su camisita roja. Y él sabía que estaba malito, hermanos, él sabía muy bien, pero le preguntaba a las enfermeras, oye, ¿y no tienes miedo de morirte? No. ¿Por qué? Porque mi mamá me va a encontrar por mi camisita roja. Aleluya, hermanos. Nosotros tenemos
la sangre derramada en nosotros. El Señor Jesucristo, con su sangre preciosa, nos lavó, nos compró. Entonces, no tenemos miedo de morir porque sabemos a dónde vamos. Porque el Señor Jesucristo inmediatamente nos identifica. Porque tenemos el rojo carmesí de su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, obedezcamos a la palabra de Dios. Busquemos esa santificación con diligencia, con anhelo, en santa e íntima comunión con Dios. Entonces, hermanos, no debemos rechazar este llamado. Porque el que rechaza a Dios, el que rechaza esta ordenanza, esta palabra, rechaza a Dios mismo, porque es palabra de Dios. No debemos rechazar esa palabra. Debemos esforzarnos por conocer la voluntad de Dios. Esforcémonos, hermanos, por conocer la voluntad de Dios y discernirla, sí, por medio de la oración. Señor, hazme entender tu voluntad, hazme saber tu voluntad. Y dice el salmista, el hacer tu voluntad me ha agradado. Y tu ley, o sea, los mandamientos, tus decretos, tus ordenanzas están en mi corazón. Sí. El Señor Jesús, fíjese qué hermoso, el Señor Jesús nos considera de su familia si hacemos la voluntad del Padre, del eterno Dios. Le dijeron al Señor Jesucristo, afuera están tus hermanos y tu madre, te buscan. Y dice, mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, por la obediencia a la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, por la obediencia a la santidad, el Señor Jesucristo nos reconoce como suyos, como su familia, como la familia de Dios. Pertenecemos no a la familia Gómez, Ruiz, Gutiérrez. Pertenecemos a la familia de Dios, hermanos. Un privilegio por hacer la voluntad de Dios. Y sí podemos porque tenemos ese sello en la palabra de Dios, hermanos. Vamos a leer esto, hermanos, y con esto termino. Bendito sea Dios. En 1 Corintios, capítulo 6, del 9 al 11. 1 Corintios, capítulo 6. Aleluya. Del verso 9 al 11. Así dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, fíjense bien, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos, así éramos, sí. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Esto éramos, esa era nuestra vida carnal pasada, ya no es, ahora nuestra vida es nueva en Cristo Jesús, sí. Y esto era algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús
y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, hermanos, busquemos la santidad, busquemos. Nos va a costar trabajo, hermanos, heredar el reino de Dios. No es fácil, pero tenemos el poder para que practiquemos la santidad progresiva y seamos aptos para el reino de los cielos. El Señor Jesucristo viene pronto, hermanos, no tarda ya, no tarda. No hagamos caso omiso a esta palabra, porque Dios dice, es el vengador, el que castiga, el que da el pago justo, nada más justo, ¿sí? Entonces, seamos obedientes a la palabra de Dios, seamos santos, busquemos la santidad, porque Dios nos llamó a santidad, porque su reino es santo, por siempre jamás. Busquemos esa santidad para la gloria de su santo nombre. Oramos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Sí, Señor, tal vez es dura, pero es agradable y benéfica para nuestra vida espiritual, porque nos asegura un futuro, nos asegura la obediencia, nos asegura la entrada al reino de los cielos. Entraremos por la puerta, entraremos, Señor, a tu presencia con gozo, sabiendo que hemos cumplido y podemos escuchar esa palabra hermosa. Venid, venid, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cuál mucho, hermanos? El reino de Dios, aleluya, que ya está preparado porque el Señor Jesucristo lo fue a preparar. Entonces, hermanos, no desechemos esta palabra. Busquemos la santidad, busquemos la santificación. Así como el Espíritu Santo intercede por nosotros de día y de noche, nosotros también busquemos esa santidad con anhelo, con perseverancia, con diligencia. Busquemos la santidad para la gloria de su santo nombre. La paz de Dios, hermanos. Que Dios les bendiga.